Ya estamos de regreso en esta entrevista de los domingos. Hoy junto a Juan Flores, psicoanalista, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en psicología, lo dijimos, de la Universidad de Chile, corazón dividido, pero presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Psicoanálisis. Y en esa condición estábamos hablando, por su expertise profesional, junto a Juan, acerca de la depresión en Chile. Nos dio una serie de datos interesantes. ¿Cuál es la sintomatología? La soledad, la angustia, pocas ganas de levantarse a veces por la mañana. Y nos dijiste ahí, en algunos de los pasajes de la conversación, probablemente hay personas que aparentemente no tienen depresión alguna. Solo un experto podría detectar que sí la hay. Y mi pregunta antes de ir a la pausa, Juan, fue, ¿hay que correr a una farmacia a buscar, porque los chilenos son buenazos para automedicarse, a buscar una solución ahí, o esto tiene otras salidas? Mira, efectivamente la respuesta más fácil, digamos, entre comillas, tiene que ver con cómo disimular o enmascarar los síntomas orgánicos de la depresión. Síntoma orgánico me refiero a los síntomas que finalmente aparecen en el cuerpo, no físico. Bueno, la angustia, la sensación de dolor y sufrimiento, digamos, garganta apretada, sensación de poco ánimo, digamos, ¿no? De poco fuerza vital. Como de arrastrar el poncho, decimos, exactamente, ¿verdad? ¿no? De tristeza. Claro, los fármacos, en muchos casos, por eso que es muy importante el trabajo muchas veces vincular. A veces insomnio, nos comentaba. Sí, claro, Juan. incluso. A veces por eso es muy importante poder, en muchos casos, cuando es pertinente, hacer un trabajo conjunto entre un psiquiatra y un terapeuta, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay casos donde la implicación de lo biológico puede ser muy determinante en un polo, pero otras veces lo psíquico puede ser muy potente, ¿no? Y ahí hay un continuo, donde un énfasis puede ser mayor que otro. Por lo tanto, la pura farmacología resuelve, en el mejor del casos, o calma, o vuelve más tolerante los síntomas corporales, pero no el elemento que los causa. Por ejemplo, a mí me toca ver, enviado por psiquiatras, incluso biológicos, depresiones así llamadas como depresiones biológicas, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué vienen a terapia? Bueno, porque incluso en aquellas personas que potencialmente pudieran tener un énfasis mayor de lo biológico, nunca hay una historia feliz. O sea, nunca dice, bueno, esta persona, ¿por qué está deprimida, digamos, no? Si tiene una familia feliz, tuvo una historia feliz, etcétera. Papás que lo quisieron mucho. Exacto, claramente entonces quiere decir que es algo biológico. No, siempre hay una historia conflictiva. Y por lo tanto el trabajo terapéutico lo que ayuda es a hacerse cargo, digamos, de esa historia para poder entender y salir de ese marca, digamos, ¿no? ¿Qué lo ha hecho a cada persona ser como es, digamos, entre comillas, ¿no? Pero para eso hay que acercarse a un especialista. Y para eso, claro, hay que hacer un trabajo terapéutico que indague en esos elementos. Otro de los datos que me dejó tremendamente preocupada fue que el suicidio de niños y adolescentes, lejos de disminuir en los últimos años en Chile, ha aumentado. Fíjate que hay otro dato que es interesante. Es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años en Chile, el suicidio. ¿En qué estamos fallando como sociedad? Bueno, yo creo que está muy ligado con lo que planteamos anteriormente, ¿no? Estamos fallando en que esa edad, digamos, además que una edad tremendamente conflictiva, porque tiene que ver con la asunción de identidad, tiene que ver con la construcción de proyectos, tiene que ver con los sostenes afectivos, donde hay una fragilidad muy potente en ese momento desde el punto de vista del psiquismo que se está terminando de organizar. Si no hay esos sostenedores afectivos y esos soportes grupales, vinculares, digamos, la sensación de profundo vacío y de profundo temor a asumir algo que siempre, digamos, desde el punto de vista del adolescente, de ahí viene su nombre, de adolescente, adolece, viene como una tremenda empresa de la cual no va a ser capaz, que es la empresa de la adultez, que está asignada en nuestra estructura, digamos, como una situación tremendamente exigente, tremendamente demandante y de una forma tal que efectivamente provoca terror en muchos adolescentes que sienten que no van a poder asumir esto que se les presenta, digamos, ¿no? Me preocupa en el Chile de hoy, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país, en que papás y mamás salen a trabajar y ven poco a sus hijos. Y cuando llegan a la casa llegan cansados. Siguen viendo poco a los hijos. Exacto. A veces directo a dormir. Se saltan las tareas, se saltan tantas conversaciones. ¿Eso no es un germen hacia el futuro de depresiones? Exacto, y ese sería el ejemplo más evidente de cómo un modo de vida, o digámoslo de otra manera, cómo las condiciones materiales producen psiquismo. No está desligada, digamos, esos dos elementos, ¿no? Por supuesto que ese modo de vida fragmentado, digamos, ¿no? Absolutamente escindido, digamos, disociado de las necesidades emocionales, por ejemplo, y afectivas de un niño, va a generar condiciones eventuales, esto no es una ley, por supuesto, para que haya mayor fragilidad en ese sostenimiento, digamos, ¿no? Y que de repente ciertas situaciones determinadas provoquen algo que en otro niño pudiera no ser provocado, ¿no? ¿Cuántas de las personas que viven
con depresión en Chile no tienen tratamiento, ni siquiera un diagnóstico? ¿Hay algún estudio? La gran mayoría, digamos, ¿no? Y no conozco en este momento cifras exactas, pero evidentemente que la gente que puede acceder a la salud mental, digamos, entre comillas, ¿no? Muy pequeña. Y ahí entramos a otro horizonte, porque el problema es por qué. Y evidentemente que es un problema de decisión política, digamos, entre comillas, ¿no? Me refiero económica, pero económica en el fondo, en última instancia, de decisión política. Porque ¿por qué no se cubre la salud mental? No se cubre porque evidentemente es cara. Sin embargo, todos los estudios concretos demuestran, digamos, acabo de leer uno en España, donde invertir 1 euro en salud mental significa una eficiencia de 5 euros en el futuro. Pero la pregunta es, ¿por qué no se hace? Porque eso significa pensar en términos de país, ¿no es cierto?, en un horizonte de largo plazo, ¿no? Sin embargo, si pensamos la salud como un elemento que tiene que ver, que transita, por lo tanto, en los marcos absolutamente similares a cualquier empresa, digamos, ¿no? Lo que se quiere es la rentabilidad. Y por lo tanto, nadie está pensando en 30 años más, digamos, porque si hay que responder al accionista hoy día. Y además porque la política es bien cortoplacista, quiere demostrar resultados rápidos para exactamente. Rédito, y por lo tanto, evidentemente que salud mental se pensará entonces en función de sus gastos. Y evidentemente que hoy día es un énfasis mucho mayor, entonces tiene que ver con una decisión. Hablábamos de niños y adolescentes, estoy pensando en la enorme cantidad de niños que están hoy día, por ejemplo, bajo el alero del Sename. Y en muchos casos niños abandonados, tantas situaciones distintas, niños abusados. También hay otro germen ahí importante, y estoy pensando en el caso de Lisette, una chiquitita que hace muy poco murió y que era medicada desde muy, muy pequeña, muy temprana edad. Imagínate la cantidad de problemas que podemos tener en la red del Sename en todo Chile, el Servicio Nacional de Menores, ni siquiera le decimos niños a los niños, le decimos menores. Así de distantes somos de la realidad que viven. Claro. Bueno, nuevamente, ese sería el ejemplo más claro del Sename, digamos, ¿no?, de cómo políticas de Estado, digamos, ¿no?, que no consideran los elementos más amplios, se enfrentan al problema de los menores solamente en una relación, por decirlo así, clientelística menor, que tiene que ver con cómo guardar, por decirlo en términos gruesos, digamos, guardar y mantener tranquilos, por decirlo así, a un conjunto de niños, donde más bien los fármacos que actúan como una especie de control corporal, entre comillas, pero no es solución de esa conflictiva que están ahí operando en otro ámbito, digamos, y es una decisión. Sename, que al parecer no tiene la cantidad de profesionales que necesitaba, no sabe cómo tratarlo en estos casos como el de Lisette, que era una niña que tenía evidentemente problemas severos de ausencia, de abandono en su familia, de golpe. Fíjate que me quedé pensando en el grupo familiar de Lisette porque en una entrevista televisiva los padre y madre asumen ambos que la abandonaron, que se preocuparon de otras cosas más que de ella. El padre le deseó la muerte, el padre la golpeó. Y cuando le pregunta una periodista a ese padre, ¿tú te haces un mea culpa? Sí, soy muy culpable. ¿La maltrataste? Sí. ¿No tendrías que haber sido un padre cariñoso? Y él dice, ¿por qué? Porque los padres se supone que cuidan a los hijos. No siempre es así. Y él dice, a mí no me cuidaron. Entonces, arrastramos historia, tal como tú dices, una historia de tristezas, de abandonos que queremos reproducir y que no queremos cambiar. No estamos dispuestos a cambiarla, parece, en muchos casos. Claro, por una parte porque la pregunta obviamente es mucho más amplia, porque ¿qué hace que un tipo de estructura social produzca padres como el que tú me describes, digamos, ¿no? Porque ese padre no es que tenga un gen de la maldad, digamos, ¿no? Es producción sintomática, digamos, de una estructura previa que lo constituye como tal. O sea, a él lo maltrataron, de otra ausencia, de otros dolores, por supuesto, digamos, ¿no? Reproducción fatal. Porque lo más probable es que cuando uno observa una familia, por ejemplo, depresiva, encuentre que hay horizontes previos, digamos, ¿no?, en esa estructura familiar de depresión. Es lo más fácil pensar en el camino biológico, digamos, genético, entre comillas. Pero lo más probable es que lo que vamos a encontrar son cosas como las que tú mencionas. Padres, en términos muy simples y muy burdos, maltratadores, van a generar probablemente violencia en sus hijos, formas de reproducción, digamos, y legitimar esa violencia, depresión, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Juan Flores, pero te propongo que a la vuelta hablemos de violencia de género. ¿Qué está pasando en la sociedad chilena? Que los hombres siguen sintiendo que están varios escalones por sobre las mujeres y sienten que a lo mejor el llevar plata a la casa le entrega ciertos derechos por sobre las mujeres. Pero además también violencia en la sociedad, encapuchados y otros fenómenos. ¿Te parece? Pausa y regresamos de inmediato, no se vaya. Comedor. Cocina.
baño, dormitorio, puerta, ventana.